Hola, bon dia a totes i a tots els que heu vingut. Buenos días a todas y a todos. Bueno, como algunos o algunas, si no nos conocéis, habréis visto que este es el tercer vermut feminista que hacemos, porque cada año ya se ha convertido como en una tradición que hagamos este vermut. Entonces lo que hacemos cada año es buscar pues una dinámica o una temática diferente, ¿no? Para que esté de fondo para hacer el vermut, ¿vale? Entonces este año, cuando empezamos a pensar a ver qué temática o qué dinámica podríamos elegir, estuvimos pensando en el arte, ¿no? De ahí que hemos querido hacer el microabierto. Y pensamos en el arte por dos razones. Una, porque el arte es una forma de expresarnos y una forma también de reivindicar a través del arte. Y otra es porque aprovechamos también para reivindicar la poca visibilidad que ha habido de las artistas históricamente y todavía actualmente. Entonces, relacionado con esto, a mí me gustaría que hiciéramos un poquito de reflexión antes de empezar y pensásemos, por ejemplo, en el mundo de la música, ¿no? En el mundo de la música hay compositoras como Clara Wieck, que es de la época de Schumann, compositoras como Fanny Mendelssohn, que es de la época de Beethoven, o como por ejemplo Lili Boulanger, que es de la época de Manuel de Falla. Seguramente os habrán sonado los nombres de los hombres y no de las mujeres, por lo que decíamos de esta invisibilidad. Esto podemos pensar que, bueno, es música clásica, ha pasado históricamente, pero es que justamente el pasado martes hubo una mujer que se llama María Dueñas que ganó un premio de un prestigioso concurso internacional de violín. Esta noticia, yo la vi por ejemplo en Antena 3, fue retransmitida como una española gana un concurso de violín. No es una española, o sea, es una española, pero tiene nombre y apellidos. Pues es necesario que visibilicemos con nombre y apellidos las mujeres que hacen arte, que ganan premios, igual que lo hacen los hombres, ¿vale? Entonces, esto es un poco la reflexión. No solo en la música, también en el cine. En el cine se han hecho 93 ediciones de los premios Oscars y solo 2 mujeres se han llevado el premio a la mejor dirección de película. Es otro punto que tenemos que reflexionar. Necesitamos referentes para que las niñas que suben, las chicas que suben, sepan que pueden conseguir su sueño, aunque su sueño sea exactamente ese, o sea, grabar una película, rodar una película, viajar al espacio o cualquier sueño que tengan lo pueden cumplir, que no tengan barreras. Me voy a la pintura, voy a tocar otro arte. El Museo del Prado se inauguró en 1819. No fue hasta 2016 que el Museo del Prado acogió la primera exposición de pintura hecha por una pintora. Hablamos de 200 años del Museo del Prado hasta que tuvo una exposición por una pintora, por una artista. Porque sí que sabemos que siempre hemos sido musas, ¿no? Aparecemos en los cuadros de los pintores, pero es que también hemos sido pintoras y no se nos ha visibilizado. Entonces es importante que empecemos a visibilizar y a cada vez tener más nuestro lugar donde nos toca. Por último, se me ocurrió también pensar en la literatura y en la poesía. ¿Cuántas mujeres han cogido o han tenido que publicar sus obras bajo seudónimos? A veces bajo seudónimos de hombres. Víctor Català era una mujer. Muchas obras que están firmadas por anónimo son mujeres. Entonces, con esta reflexión, ¿no? Es un poco con lo que decidimos dedicar este vermut feminista y este microabierto al arte. Entonces ahora, para explicaros un poco la dinámica del vermut y del microabierto. En cuanto al microabierto, todos y todas aquellos y aquellas que queráis subir y participar,
tenéis que acercaros para apuntaros a la butigueta aquella de Miral, que está Belén, que os apuntará en una lista para, como estamos con esto de la pandemia, pues tenemos que coordinar un poquito. Normalmente el microabierto es más dinámico, la gente que quiere se acerca y ya está, pero queremos tener respetar un poco de medidas, y por eso os pedimos que quien quiera subir pues se apunte. Y por parte del el tema concreto del vermut, hola, vale. En el restaurante Épora, que está aquí detrás, podéis ir a pedir un pincho de tortilla y os entra con un refresco o una cerveza, por 1,5 € es, ¿vale? Para que podáis disfrutar, si os apetece, pues tenéis por 2 euros, 2 euros nos dicen por allí. Vale, pues por 2 euros tenéis el pincho de tortilla y un refresco o un agua o una caña, creo que es. Y igualmente también, cuando acabe el evento, si os queréis también quedar a disfrutar de un pica pica o de algo, pues también os podéis evidentemente quedar por aquí.